Bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 2. Una sección es un pedazo de algo, un corte hecho a algo. Una sección circular es entonces un pedazo de círculo. Como los círculos tienen áreas, pero la circunferencia no, entonces esos pedazos de círculo también tienen un área. Ahora bien, hay 4 tipos particulares de secciones de círculo, es decir, de pedazos de círculo, cuyas fórmulas para el área son conocidas. Y es precisamente de eso que vamos a tratar en este video. El tema de hoy son las secciones circulares. Conozcámoslas. Como mencionamos, hay 4 secciones circulares que vamos a trabajar. La corona circular, el sector circular, el trapecio circular y el segmento circular. Obvio, todos tienen que ver con círculo, por eso todos son circulares. La corona circular es probablemente la figura más simple. Es un círculo dentro de otro círculo. Es básicamente una dona vista desde arriba. Es todo esto. Eso es lo que se conoce como corona circular. Si a esta corona circular le partimos un pedacito y nos quedamos, digamos, por medio de 2 radios, nos quedamos con este pedacito. Este cachito se conoce como trapecio circular. Para el sector circular también ocupamos el centro y es básicamente una rebanada de pizza. Eso es el sector circular. Un pedazo nada más. Y finalmente el segmento circular. Para el segmento circular lo que ocupamos es una cuerda y el área que hay entre la cuerda y el arco que generó. Ese es el segmento circular. Cada una de estas 4 figuras tienen su fórmula específica para calcularla. Entonces, vamos a conocerlas. Veamos cuáles son las fórmulas y qué ocupamos para poder utilizarlas. En cuanto a la corona, los 2 datos que necesitamos es el radio mayor, que vamos a representar por una R mayúscula, y el radio menor. Entonces, el área de la corona circular va a ser la siguiente fórmula. Área es igual a pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Esta es la fórmula de la corona circular. O bien, pi por radio mayor al cuadrado menos pi por radio menor al cuadrado. Las 2 formas se refieren exactamente a la misma figura. Y es, a fin de cuentas, lo mismo. Va a haber multiplicaciones y resta. Para el sector circular ocupamos, por una parte, el radio y la medida del ángulo del sector. Entonces, la fórmula del sector circular, del área del sector circular, es la siguiente. Área es el ángulo por pi por radio al cuadrado entre 360 grados. Ahí está. Para el trapecio ocuparemos el radio mayor, el radio menor y también es como una unión de estos 2. Vamos a ocupar el ángulo. Va a ser una fórmula un poquito más... es como la unión de estas 2 fórmulas. Entonces vamos a tratar de unir estas 2 fórmulas. El área del trapecio circular va a ser el ángulo
por pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado entre 360 grados. Si se dan cuenta, es básicamente la unión de estas dos fórmulas. Eso es para el trapecio. Para el segmento circular, la fórmula sí va a ser sensiblemente más complicada. Es realmente la más complicada de todas. Aquí lo que vamos a ocupar va a ser otra vez el radio y necesitamos el ángulo. El ángulo entre los dos radios que tocan a la cuerda que subtiende el arco. Entonces vamos a ver cómo sería esa fórmula. El área sería radio al cuadrado entre 2 por pi alfa entre 180 grados menos el seno de alfa. Tal cual. Así es esta fórmula. Es, como se los dije, un poco la más complicada, pero tiene todo lo que ocupamos. El alfa, es decir, el ángulo, el radio y nuevamente el alfa para el ángulo. Vamos a hacer algunos ejemplos para poder utilizar las fórmulas y que nos quede bien claro el uso. Veamos este problema. Nos piden calcular el área de un trapecio circular. Ok, trapecio circular, es decir, un pedazo de corona. Nos están diciendo que los radios son 6 y 8, es decir, este es R y este es R mayúscula. Y un ángulo central de 60, es decir, esta cosa es alfa. Bien, vamos a ver, a recordar rápidamente cuál era la fórmula para calcular el área de este trapecio circular. Y la fórmula que vamos a usar para este cálculo es área igual a alfa pi o pi alfa. No importa, recuerden que el orden de los factores no altera el producto. De el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Todo eso entre 360 grados. Vamos a empezar a sustituir. Alfa son 60 grados, que va a estar multiplicando al 3.1416 por el radio mayor al cuadrado, que es 8 al cuadrado, son 64, menos el radio menor, que es 6 también al cuadrado, que es 36. Y todo eso se va a dividir entre 360. Vamos directamente a nuestra calculadora. 60 por 3.1416 por la resta de 64 menos 36. Y todo eso entre 360. Mi resultado, el resultado para esa área es de 14.6608 centímetros. No. Centímetros no, porque estamos hablando de áreas y todas las áreas deben de ser cuadráticas. Entonces serían 14.6608 centímetros cuadrados. ¿Ven? No hay gran complicación si usamos la calculadora. Vaya, ¿qué es lo más difícil? Pues la multiplicacióncita, porque esta, vaya, es una resta simple. Se multiplica y luego se divide, entonces no hay nada exageradamente elevado. Son solamente operaciones básicas y las va a hacer la calculadora. Vamos a un segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Área de un sector circular. ¿Cuál era el sector circular? La rebanada de pizza. ¿Cuál era la fórmula del área? Pues era esa que decía que el área es alfa pi r cuadrada entre 360 grados. Aquí nos están diciendo que 120 es alfa, 8 es el radio y no ocupamos otra cosa. Solamente lo sustituimos. Alfa
son 120 grados, por 3.1416, por el radio, que son 8 al cuadrado, entre 360. Eso viene siendo, bueno, pues el 120, la unidad de los grados se elimina, por 3.1416, por 8 al cuadrado, que son 64, entre 360. Vamos a ver cuánto nos queda. Directamente hacemos esto por esto por esto entre 360 en la calculadora y deducimos el numerito. Y según la calculadora, 120 por 3.1416 por 64 entre 360 son 67.0208. Nuevamente es un área, entonces mis medidas serán en centímetros, pues corresponderán ser centímetros cuadrados. Vamos a otro ejemplo. Recordemos que la fórmula para el segmento circular es de las más complicadas que vimos porque tiene ahí un ángulo seno. Y nos piden determinar el área de ese segmento circular. Acuérdense, es una circunferencia, es un arco generado por una cuerda y es ese pedacito. Entonces, lo que ocupamos es el radio y el ángulo que genera ese arco y esa cuerda. La fórmula que vamos a usar es área igual a radio cuadrado entre 2 por el ángulo por pi entre 180 menos el seno de ese ángulo. Si sustituimos el radio, aquí nos lo está diciendo, es 20 centímetros. Entonces tendríamos aquí un 20 al cuadrado entre 2 por el ángulo, que son 50, que multiplica al 3.1416 entre 180 menos el seno de 50 grados. El seno de 50 grados es un numerito más chico que 1. Esto de aquí también va a ser más chico que 1. Fíjense, 50 por 3 son 150. Entre 180, pues este número va a estar cercano al 1. Este número va a estar cercano al 1. Esta resta va a ser un número pequeño, es decir, 0 punto y cacho. Esperamos un valor realmente pequeño. No un 1 punto y cacho, ¿no? Pero sí un valor pequeño. Si le está dando un 300, un 150, pues están completamente equivocados, ¿no? Entonces, vamos a ver. 20 al cuadrado es 400. Entre 2 es 200. Ya lo simplificamos. 50 por 3.1416 entre 180, nada más esto es 0.8726 y el seno de esos mismos 50 grados es 0.7660. Obvio, aquí estoy cortando muchas decimales, me estoy quedando con las 4 primeras. Entonces estos son 200 por esa resta, que es 0.1066. Si este numerito se multiplica por el 200 que obtuvimos aquí arriba, me queda 21.32. Fíjense que esto nada más era 200, le estamos bajando bastante. Entonces, el área de este cachito es 21.32 centímetros cuadrados. Como pudieron ver, la aplicación de las fórmulas fue realmente sencilla. Por más feas que parecieron, sobre todo en el ejemplo tercero, fue fácil, porque la calculadora lo hace todo. Por eso son tan importantes estas 4 fórmulas
de estas 4 secciones circulares, porque aunque puede verse complicada la figura, la forma de calcular el área es simple. Si queremos complicarlo más, bueno, eso lo haremos en el siguiente video, con el cual terminaremos ya nuestro estudio de la circunferencia y de la geometría, para después dar paso a la trigonometría. El siguiente tema que veremos en el siguiente video es el del cálculo de las figuras sombreadas, área de figuras sombreadas. ¿Y qué son esas cosas? Bueno, básicamente es colocar juntas figuras como cuadrados, triángulos y sombrear alguna parte de ellas y hacer ese cálculo. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Hasta entonces.